Había una joven virgen. Ella todavía era virgen. Y quedó embarazada. Pero cuando llevaba al niño en su vientre, al bebé en su vientre, lo maravilloso era que aún era virgen. ¿Cómo pudo ser esto? Ella ya llevaba a su propio bebé. El bebé ya estaba en su vientre. Pero ella seguía siendo virgen. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo es posible que siendo aún virgen, ya estuviera esperando un bebé? Resulta que esto fue obra de Dios, para que se cumpliera lo que dice la Biblia. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y lo llamarán Emanuel. ¿Cómo es que nunca se había oído hablar de alguien que estuviera esperando un bebé, que el bebé ya estuviera en su vientre, y ella siguiera siendo virgen? Una afirmación así nunca se había escuchado, ni se había visto. Pero este Señor Jesús en quien creemos, su madre, cuando su joven madre lo concibió, su madre aún era virgen. Esto es maravilloso. La escena cuando concibió a nuestro Señor Jesucristo fue así. Un día, un poderoso ángel, llamado Gabriel, fue a Judea, a Nazaret de Galilea. Llegó a Nazaret de Galilea a buscar a una mujer. Esta mujer era descendiente de David, y su nombre era María. Entonces, el ángel le dijo a la joven María: María, vengo a saludarte. El Señor está contigo. En ese momento, María se maravilló. ¿Quién era este que la saludaba? Porque decía: vengo a saludarte. ¿El Señor está contigo? ¿Quién era este Señor? ¿Y cómo estaría con María? ¿Qué significaba aquello? María, pensando una y otra vez, se decía: el Señor está contigo. ¿Qué significa esto? En ese momento, María estaba un poco preocupada, y también un poco asustada. Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Concebirás y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Jesús. Porque el Dios de tus antepasados, Jehová, le dará el trono de tu antepasado David. Al bebé que llevas en tu vientre. Reinará sobre el trono de David. Y gobernará sobre la casa de Jacob. Y su reino no tendrá fin. En ese momento, la joven María pensaba cómo sería posible esto. ¿Cómo podría suceder esto? María le dijo al ángel: ¿cómo sucederá esto? Si aún no me he casado, ni he estado con ningún hombre, ¿cómo podré concebir un hijo? En ese momento María aún era virgen. Pero el ángel le dijo: el Espíritu Santo de Dios vendrá sobre ti. Y el poder de Dios te protegerá. Por lo tanto, el santo niño que va a nacer, el que llevas en tu vientre, será llamado Hijo de Dios. Entonces, María dijo: soy la sierva de Jehová. Que se haga en mí según tu palabra. Y así, María concibió al Hijo de Dios, llamado Jesucristo. Entonces, hoy el hermano Heber quiere preguntar a los hermanos y hermanas, por ejemplo, María ya está embarazada de su hijo Jesús, ya está en el vientre de María. Entonces, el hermano Heber quiere preguntar a los hermanos y hermanas, por ejemplo, ahora María ya tiene 6 meses de embarazo. Entonces, ¿María en este momento sigue siendo virgen? ¿O bien, ya no es una virgen? Le preguntamos a nuestra hermana Womu. Hermana Zawan, el hermano Heber quiere preguntarte: si María ya está embarazada de nuestro Señor Jesús, desde hace 6 meses, ¿sigue siendo virgen? Sí, es virgen. ¿Su himen sigue intacto? Sí, de verdad sigue ahí. ¿Lo creen, hermanos y hermanas? Esto es lo que nos deja muy asombrados. María estaba embarazada de nuestro Señor Jesús. Si llevaba 6 meses de embarazo, increíblemente su himen seguía intacto. Realmente nos deja muy asombrados.
Esto es para que se cumpla bien aquella palabra de la Biblia que dice: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamarán su nombre Emmanuel. Es decir, esta joven mujer, María, cuando concibió a Jesús, el Hijo de Dios. Incluso si María ya tenía 6 meses de embarazo, mientras no se hubiera acostado con un hombre, ella seguía siendo una virgen. Seguía siendo una doncella virgen. Esto es muy maravilloso. Una obra muy maravillosa. Desde la antigüedad, nunca se había oído hablar de algo así. Pero, esta es la gran y maravillosa obra de Dios. Entonces, tal como el ángel, tal como dijo María, ¿cómo puede haber semejante posibilidad? No me he acostado con ningún hombre. ¿Cómo es que ya? ¿Cómo es que ya? ¿El Señor ya vive en mí? ¿Cómo es que el Señor ya está en mi embrión? María no lo entendía. Ella dijo: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Cómo es que ya? ¿Cómo es que ya? ¿El Señor ya está concebido en mi vientre? Entonces el ángel respondió: El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti. El que te hace concebir es el Espíritu de Dios. Resulta que es el Espíritu del Hijo de Dios, el que entró en el vientre de María. Así, este bebé en el vientre de María sería llamado Jesucristo. El nombre de Jesús significa Dios con nosotros, que es el significado de Emmanuel. Luego, María, la madre del Señor, concibió, y tras llevar al Señor en su vientre por 10 meses, dio a luz a este bebé. Cuando nació este bebé, María y su esposo José le pusieron por nombre Jesús. Jesús es Dios con nosotros. Lo que significa que aquellos que reciben a Jesús, aquellos que creen en Jesús, Dios estará con ellos. Porque el nombre de Jesús, traducido, es Emmanuel, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es decir, que si una persona cree en Jesús, entonces Dios está con ella. Por ejemplo, decimos: hermana Zawan, ¿crees en Jesús? Si la hermana dice: hermano Iber, creo en Jesús, entonces, al creer en Jesús, el Espíritu de Dios estará con la hermana. ¿Creen esto, hermanos y hermanas? El nombre de Jesús significa Dios con nosotros. Así que, para todos los que creen en Jesús, el Espíritu de Dios, debido a nuestra fe en Jesús, el Espíritu de Jehová entrará en nosotros, para hacernos recibir el Espíritu nacido del Espíritu Santo, haciéndonos una nueva creación. Este es Jesucristo. María concibió a su Hijo. Concibió al Hijo de Dios. El proceso de Jesucristo. De esta manera, en el testimonio de Juan hablamos de Jesús. Cuando el testimonio de Juan, también traducido por la religión como el Evangelio de Juan, el hermano Iber lo renombró como el testimonio de Juan. La primera frase del testimonio de Juan, cuando la leemos, estamos confundidos, porque al principio dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La Biblia que leíamos antes estaba traducida así, pero la Biblia traducida por el hermano Iber lo traduce diciendo: en el principio existía la verdad. La verdad existía junto con Dios. La verdad es la esencia de Dios. La verdad aquí se refiere a Jesús, refiriéndose a que en el principio ya existía el Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús existía junto con Dios. Jesús es la esencia de Dios. Entonces, Jesús, ¿cómo es que existía en el principio? ¿Cómo es que en el principio ya existía? Antes no lo entendíamos. Sabemos que Jesús claramente fue en el siglo I después de Cristo. Probablemente en el año 1 de C, o un año antes del año 1, cuando comenzó a existir. ¿Cómo es que en el principio ya existía con Dios? Resulta que Jesús, Él descendió al mundo para hacerse hombre. Él originalmente ya estaba con el Padre Celestial. Solo que Él originalmente tenía el cuerpo de Dios, igual al cuerpo de Jehová Dios. Ahora, Él descendió al mundo para hacerse hombre, así que cambió de cuerpo, cambiándolo por un cuerpo de carne. Entonces nació. Y después de nacer, después de descender al mundo como hombre, su nombre fue Jesús. Este Jesús, el Espíritu dentro de Él, estaba con Dios desde el principio.
Entonces veamos. Este Jesús que descendió al mundo como hombre, ¿será diferente de la gente del mundo? El hermano Iber dice que Jesús es diferente de la gente del mundo. Después de que nació. Solo recordamos que la Biblia solo registra cuando tenía 12 años. Cuando era pequeño, a la edad de 12 años. A los 12 años, él mismo dijo: debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Por eso debo estar en la casa de mi padre. Es decir, este hijo, toda su mente pertenecía al Padre Jehová. Todos sus pensamientos eran de nuestro Padre. Todo estaba enfocado en los asuntos de su padre. Más tarde, cuando comenzó a los 30 años se manifestó al mundo, y al manifestarse al mundo, sus enseñanzas, todo lo que hacía, era completamente enfocado en los asuntos de su Padre. Entonces, aquel llamado Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿cómo podía él, en todo lo que hacía, y en todas las palabras que decía, estar enfocado en los asuntos de Dios? Cada pensamiento, cada mente estar ocupada en los asuntos del Padre. Esta es la razón. Hay 2 puntos. El primero es el Espíritu de Jesús. Él es el Hijo de Dios. Su espíritu es el del Hijo de Dios, por lo que ciertamente se enfoca en los asuntos de Dios. El Hijo del Hombre se enfoca en los asuntos humanos. El Hijo de Dios, naturalmente se enfoca en los asuntos de Dios. Porque el Espíritu de Jesús, Él no es el hijo de José. No es el esposo de María, el hijo de José, sino el Hijo de Dios. Por lo tanto, ya que su espíritu proviene de Dios, es el espíritu del Hijo de Dios. Por eso Jesús, después de venir al mundo como hombre, sus pensamientos y mente estaban enfocados en los asuntos de Dios. Y el otro punto es el Espíritu de Dios. Cuando el Señor Jesús fue bautizado, al ser bautizado en el río Jordán, el Espíritu de Jehová Dios también descendió sobre Jesús, haciendo que el Espíritu de Jehová estuviera sobre Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo se enfocó aún más en los asuntos de Dios. Uno es, porque su propio espíritu es el del Hijo de Dios. El otro es que Jehová, el Espíritu de Dios, descendió sobre Jesús. De esta manera, Jesús, habiendo venido al mundo como hombre, cuando salió a predicar el Evangelio a los 30 años, tenía 2 personas dentro de él. 2 espíritus. Uno de ellos era el Espíritu del Padre Jehová, que descendió dentro de Jesús, y el otro era Jesucristo, su propio espíritu habitando en lo que llamamos el Jesús físico. Solo así podemos entender, que resulta que Jesús mismo no solo representaba ser el Hijo de Dios, sino que también representaba ¿a quién? También representaba a Dios. Por eso, el Señor Cristo solía decir: Felipe, ¿has estado conmigo tanto tiempo, y aún no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, Señor, muéstranos al Padre? Es decir, ¿por qué? ¿Ver al Señor es ver al Padre? Porque el Espíritu del Padre está en el Señor. Por eso el Señor dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Debéis creer que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Significa que el Espíritu del Padre Jehová habita en Jesucristo, y Jesucristo, a su vez, obedece siempre al Espíritu del Padre. Por lo tanto, es que tiene en su interior tanto su propio Espíritu, como el Espíritu de Dios el Creador, es el Redentor de la humanidad. Él ciertamente podrá llevar a los hombres de regreso a Dios, porque el Espíritu de Dios ya está en Jesús. Que la gloria sea para el Padre y el Señor. Amén.